sino que ¿por qué lo hago? Obviamente porque tenemos una hora nada más y vemos los puntos claves, ¿no? A modo de repaso. Antes de avanzar, vamos a ver la asistencia por ahí, quiénes más han ingresado. A ver, ¿quién ingresó, por favor? ¿Me ayuda? Buenos días. Profesor, buenos días. Ingresé yo que busco a Muy Vanessa. bien. Muy bien. Sí. ¿Alguien más por ahí? Buenos días. ¿Alguien más que no llamé o que no mencioné su apellido y ha entrado a clase? Bueno, entonces ellos son los únicos. Ya está. Profesora, ¿me ha puesto asistencia? Apellido, discúlpame. Aro, Aro, Aro López. Aro. Sí, sí está Aro. Ya está. Muy bien, gracias. ¿Alguien más por ahí? En el chat me escribe Bailón Reyes. Ya. ¿Alguien más aparte de Bailón Reyes? Acosta ya entró. Todavía, ¿no? Barrantes ya entró. Espinosa entró. Hernández Jeremy entró. Huanca. Reategui. Roja. Bueno, ellos todavía no ingresan, me parece. Ya está. Entonces, nos vamos acá. Bueno, esto ya está. Te dije que tenemos esto. Vamos a ver. Este es el título de la clase. Te había indicado. Y vamos a ver justamente el formativo, pues, ¿no? La época de Chavín de Guanta. Ahora, el formativo, como te dije hace un momento, se divide en 3 periodos. Formativo inicial, ahí está. Formativo inicial, que lo podemos ver en pantalla. Profesor, ¿por qué es importante el formativo inicial? Porque es el momento donde aparecen los primeros centros ceremoniales después del arcaico. Aparecen gobiernos teocráticos. ¿Qué es un gobierno teocrático? Gobernado por un sacerdote o un chamán. Aquel hombre que decía, o que a su vez mencionaba, que podía hablar con los dioses, ¿no? Un gobierno teocrático, que ejercía el poder local. Además, en esta época va a aparecer ya la artesanía, profesor, las primeras cerámicas, la actividad hidráulica, porque el hombre puede entender cómo funciona el agua y de esa manera puede irrigar los campos. Y aparece una economía agrícola, pues, ¿no? La agricultura se convierte en la principal actividad. Ahora, si uno observa el mapa, ve en qué lugares aparecieron, profesor, los primeros asentamientos del formativo. Mira, Chongoyape en Lambayeque, Pacopampa en Cajamarca, Cundurhuasi en Cajamarca, Sechín en Ancash, Garagay en Lima y Chupas en Ayacucho. Ahora, pregunta, un poco para que vayas analizando. ¿Cuál crees tú que ha sido primero en la vida del hombre andino? ¿La agricultura? ¿El hombre primero era un agricultor? ¿El hombre primero era un sedentario? ¿Qué dices tú? ¿Cuál de las dos actividades fue primera para el hombre? ¿Se volvió un agricultor y luego sedentario? ¿O se volvió un sedentario y luego agricultor? A ver, manitos levantadas, te escucho. A ver, por acá, ¿alguien se anima? Vamos a ver, manos levantadas. La pregunta era sencilla. Para ti, ¿cuál ha sido primero? ¿El hombre se vuelve agricultor y luego sedentario? ¿O primero se vuelve sedentario y luego agricultor? ¿Qué dices tú? A ver, vamos a ver. ¿Alguien por ahí? ¿Todavía? Bueno, ante esa pregunta, si el hombre se vuelve sedentario y luego agricultor y viceversa, tenemos acá lo siguiente, pues. Recuerden que te había dicho que hubo una época de frío, ¿no? De muchas glaciaciones, la Tierra se congela. Bueno, eso cambia y el clima se vuelve más cálido y eso se da durante el Holoceno. Y el Holoceno corresponde a una época donde el hielo, los glaciares retroceden hacia las partes más altas, hasta donde están hoy día, y más bien el suelo se va volviendo, profesor, literalmente cubierto de tierra, de vegetación ideal para la agricultura. Ahora, todo empieza con el clima, pues. Si el clima no cambia, la vida del hombre tampoco no cambiaba. El clima ha cambiado, entonces el hombre sale de la cueva y puede vivir ya, profesor, literalmente en la tierra, y puede ahí construir sus primeras viviendas que son rústicas, ¿no?
El hombre sigue siendo cazador, sigue siendo recolector para poder sobrevivir, pero poco a poco entendió cómo funcionan las lluvias sobre el suelo y cuando él arrojaba una semilla, después de unos días florecía. Entonces el hombre entendió que habían algunas plantas que podían crecer a partir de sus semillas y que crecían más rápido cuando llegaban al agua. Esos conocimientos básicos le permiten más adelante desarrollar la horticultura y mucho más adelante desarrollar la agricultura, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, ¿cuál fue primero? ¿El hombre se volvió sedentario o primero fue la agricultura? El hombre primero desarrolla y descubre cómo funciona la horticultura y de ahí se va volviendo semisedentario. Y cuando ya el hombre es agricultor, ya posiblemente se vuelve totalmente un sedentario. ¿Y por qué razón? Se vuelve sedentario porque no se va a ir, pues. No quiere abandonar lo que él ha descubierto. ¿Y qué descubrió? Que en esa tierra puede dar bastantes productos y eso no lo quiere abandonar. Entonces aparece en su cabecita la noción de que eso le pertenece. Y eso se llama propiedad, ¿no? Y así poco a poco se fue formando una sociedad donde aparecen los propietarios, pues. Esta tierra me pertenece porque yo la he trabajado, yo la he cultivado, ¿no? Entonces, y eso va a dar origen a las civilizaciones. Entonces, ¿cuál ha sido una actividad importante en el poblador del antiguo Perú? La agricultura. La actividad más importante en el poblador del antiguo Perú siempre ha sido esta, la agricultura. Y el hombre del Perú antiguo se dio cuenta de que era fundamental el agua, pero a veces no tenía acceso al agua. Entonces para eso el hombre ¿qué hizo? Construyó canales. ¿Qué es un canal? Es un surco, es una desviación del agua para que pueda irrigar tus tierras, ¿no? Ahora, el hombre había épocas donde no había lluvia. Pregunta, chicos, un poco para que vayan pensando, imaginando. Si tú dependes de la agricultura para poder sobrevivir, el maíz, por ejemplo, el choclo, ¿no? El famoso choclo del maíz, era un alimento fundamental para este hombre primitivo. ¿Por qué? Porque lo podías utilizar como mazamorra, lo podías utilizar para la sopa, lo podías utilizar simplemente como un fruto que lo llevabas al campo y lo comías, o sea, lo podías utilizar para la chicha de jora, tenía diferentes usos el choclo, el maíz. Y no era tan complicado también su siembra y su cosecha, pero se requería de lluvia, de agua. Entonces pregunta, si tú hubieses sido campesino en esta época y ya trabajas la tierra, ya cosechas el choclo, ya puedes hacer tus actividades hidráulicas, pero todavía no tienes mucho más conocimientos. ¿Y qué tal si de repente al año siguiente no había lluvia? Pregunta, ¿qué podías hacer tú para que se genere la lluvia? ¿O qué podías hacer tú para que tengas acceso al agua si durante varias temporadas hay una sequía? ¿Qué crees que apareció en la cabeza del hombre cuando se daba cuenta de que no había lluvia y que él lo consideraba como un mal año, no iba a haber cosechas? ¿Qué crees que apareció en su cabecita? A ver por ahí, una manito levantada. ¿En qué crees que pensó ese hombre del antiguo Perú cuando no había lluvia, no podía tener el agua para desarrollar la agricultura? ¿Qué crees que pensó él en su cabecita? ¿Qué se imaginó? A ver, te escucho. A ver por ahí. ¿Alguien se anima? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que harías tú si es que desarrollas la agricultura y te das cuenta que no hay lluvias para nada? ¿Qué podrías pensar? ¿Qué te podrías imaginar? ¿O qué podrías hacer en todo caso, no? ¿Qué podrías hacer? Bueno, profe, si no hay lluvia, si no hay agua, yo podría imaginarme o podría hacer de que los dioses me están castigando, de que la naturaleza me está castigando, porque de repente no he hecho algo para agradecerle o no le he dado algo. Entonces ahí nace la necesidad de hacer ceremonias, pues, del ganado que uno tiene, entregar una parte a los dioses, de la cosecha que uno obtuvo, entregar una parte a los dioses. Entonces, eso de ahí se van a llamar, profesor, ofrendas. Empiezan las ofrendas. Pero ahora, ¿cómo le damos esa ofrenda al Dios? Fácil.
hay que dárselo a la persona que habla con los dioses. Y la persona que habla con los dioses es ¿quién? Un sacerdote. Y así nació el culto a los dioses. Los sacerdotes, pues. Así nació, chicos. Los sacerdotes, ¿no? Entonces, y así nacieron los primeros especialistas en la historia del antiguo Perú. El primer gobernante no fue un rey, no fue un militar, sino fue un sacerdote. Eso hay que tenerlo presente. Los primeros gobernantes en el antiguo Perú fueron sacerdotes, o lo que se llama hoy día curandero, chamán, como tú quieras llamarlo. Profesor, ¿y por qué? Porque ellos eran los que decían que podían hablar con los dioses. Y como el hombre de la sierra y el hombre del antiguo Perú dependía bastante de la agricultura, entonces pensaba que efectivamente, pues, ese hombre podía hablar con los dioses y podía generar lluvias y de esa manera podía generar producción. Y así nació un grupo que empezó a dominar en el antiguo Perú, la casta sacerdotal, ¿no? Ahora uno se diría, profesor, pero ¿qué tan fácil era engañar a la gente en esa época? No, no era engañar, sino que este hombre tenía un mérito. Él había observado muy bien la naturaleza y él se daba cuenta cuando empezaba un solsticio, es decir, el verano o el invierno, y cuando empezaba un equinoccio, otoño y primavera, ¿no? Y a partir de esa observación de la naturaleza, entendió cómo funcionaba todo. Y para acrecentar su poder, exigía al pueblo tributos, ¿no? En forma de que de cultivos, en forma de crías de ganado, inclusive a veces en forma de mano de obra, inclusive a veces también en forma de sacrificios humanos, ¿no? Entonces, en el formativo, justamente, pues, formativo, ¿por qué? Porque se van formando estas sociedades, se van formando estas sociedades que van a dar origen, obviamente, a una cultura, ¿no? A una cultura. Y eso hasta ahora existe, ¿ah? Si tú te vas a la sierra o a la selva o en la costa de repente, acá nomás, vas a ver gente que se dedica a hacer curandería, ¿no? Los chamanes. De repente tú has escuchado por ahí un curandero en Puente Piedra, de repente por ahí, profe, hay un curandero, ¿no? Te pasan el cuy y todo lo demás. Ya, eso no es un invento, eso no apareció el año pasado con el COVID, eso tú has nacido y existe, nació tu mamá y existe, nació tu papá y existe, y vas a morir tú y voy a morir yo y van a morir tu generación y va a seguir existiendo. Entonces ahí va a radicar la importancia, pues, de los primeros especialistas. Entonces, cuando yo pregunte en el examen cuál fue el primer grupo político, ¿no? ¿Por qué político? Porque ejercía el poder en una sociedad. El primer grupo dominante son los sacerdotes, ¿no? Por eso es que tanto poder tenían que el pueblo podía construir un templo para que iba ese sacerdote, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la religión se convirtió al inicio en una herramienta de dominación para los campesinos, ¿no? En el formativo. Bueno, luego tenemos el formativo medio, que es el más importante. ¿Por qué, profe? Porque en el formativo medio nació Chavín de Huántar, pues, la cultura más importante y más estudiada, además, en el Perú y en el mundo, ¿no? Chavín de Huántar. Pregunta, profesor. Chavín de Huántar está ubicado en el departamento de Ancash. Eso es cierto. Pero ¿por qué crees que se le llamó una cultura panandina? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? Manitos levantadas. ¿Por qué se le llamó cultura panandina a Chavín de Huántar? Mira, acá se puede ver una imagen, ¿no? Ahí de Chavín. Pero la pregunta es, ¿por qué crees tú que a Chavín se le llamó una cultura panandina? A ver, por ahí, ¿quién se anima? Vamos, vamos, anímate, anímate. Vamos, a ver. ¿Por qué crees tú que Chavín de Huántar fue llamada como cultura pan-andina? A ver, ¿cuál crees tú que fue o es el tema ahí? ¿Por qué se le conoce así en arqueología? Cultura pan-andina. ¿Por qué? ¿Qué dices tú? Te escucho, ¿ah? A ver, a ver. ¿Alguien que se anime? ¿Por qué? Bueno, sencillo, profesor. Cultura Chavín es llamada, conocida como una pan-andina,
Porque Chavín, a pesar que se ubicó acá, profesor, en el departamento de Ancash, vamos a pintarlo, ahí está, departamento de Ancash, específicamente en el callejón de Conchucos, ahí, pero eso siendo una cultura de ese lugar, su expansión cultural llegó bien al norte y bien al sur, inclusive hacia parte de la selva. Había gente que iba desde el sur, iba hasta Chavín de Huántar, y había gente que iba desde el norte, ¿no? Cajamarca, Amazonas, inclusive se habla de más al norte, Tumbes, Piura, iban hacia Chavín. Y gente que iba de la selva también iba a Chavín. La pregunta es la siguiente: ¿por qué crees tú que mucha gente iría de tan lejos a Chavín de Huántar? ¿Qué había en Chavín? ¿Por qué era especial ir a Chavín? Mira, que en esa época no había metropolitano, no había tren, ¿ah? Tenían que caminar, prácticamente peregrinar, ¿no? Caminando días, meses para llegar a Chavín. La pregunta es, ¿qué había en Chavín que hacía especial a esta cultura? ¿Por qué la gente iba hacia ahí? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Tu opinión me importa? ¿Alguien por ahí de repente? ¿Tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Qué había de especial en Chavín de Huántar? ¿Por qué iría la gente hacia allá? ¿Qué de especial había en Chavín? Si alguien iba a hablar por ahí. eh, por los templos de religión. Apellido, apellido. Chuquillanqui. Muy bien, Chuquillanqui. Sí, dime, de los templos, ¿qué más? ¿Qué significaba eso? Hacer ofrendas a sus dioses para sus cultivos. Claro, ¿no? Muy bien. En realidad, profesor, era eso. Se iba hacia la zona de Chavín de Huántar, que es la sierra de Ancash, porque Ancash también tiene costa, que es Chimbote, no confundirá. Ellos no iban a la costa, o sea, ellos no iban cerca de la playa, ellos iban a la sierra, la parte de más o menos 3000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Entonces ellos iban por lo mismo que ha dicho su compañero Chuquillanqui. Iban porque Chavín era un gran templo. O sea, ¿por qué la gente viene a veces desde provincia a la fiesta, o bueno, venía, ¿no? A la fiesta del Señor de los Milagros? ¿Por qué? ¿Porque quería tomarse un selfie? No. Si no venía porque tenían fe a esa imagen, a esa divinidad. De repente tenían alguna enfermedad, tenían algún problema, o venían a agradecer, y se hacía una gran procesión, ¿no? Se había el tráfico de Lima, generaba esa procesión. Y mira cuántos años han pasado y la gente seguía peregrinando al Señor de los Milagros. Entonces lo mismo sucede con Chavín. Era un gran templo donde se encontraba un gran Dios. Y ese gran Dios era valorado en todo el Perú de esa época. Inclusive se piensa que también en el extranjero, ¿no? Lo que es Ecuador, Colombia. Y que la gente venía, bueno, también de Bolivia, lo que hoy día serían esos países, obviamente, venían hacia esa zona. Por eso dice pan andina, porque si una cultura de un lugar se extendió por todo el Perú, ¿no? Por eso es que también lo llaman el horizonte temprano, pues. ¿Por qué un horizonte? Porque se extiende por todo el territorio nacional siendo una cultura de un pequeño lugar. Su influencia es tan importante que hace que la gente viaje, vaya, camine horas de horas para llegar al templo. Entonces, y eso sucede por una sencilla razón, porque es su teocracia, que tú ya sabes que es teocracia, sacerdotes. Sus sacerdotes tienen mucho prestigio, mucho poder en el mundo andino. Mucho poder, ¿por qué? Porque ellos, puedes decirlo tú si quieres a la champa, puedes decirlo si quieres, profesor, bueno, eran charlatanes, puedes llamar lo que tú quieras, pero el conocimiento del mundo de la naturaleza les dio un poder muy importante, ¿no? O sea, por eso es importante conocer la naturaleza, estudiarla. Mira, ellos hicieron algo muy interesante que después Isaac Newton en el siglo XVI va a decir, ¿no? Newton, tú sabes que es el autor de muchas leyes de la física, sobre todo una conocida como la gravedad. Y Newton, en una de sus máximas, dice, lo importante no es saber si la naturaleza fue creada o no creada por Dios. Lo importante es entender cómo funciona la naturaleza. Y al entender cómo funciona la naturaleza, podemos nosotros desarrollar leyes
que nos van a permitir comprender esa naturaleza, porque ahí está todo, en la naturaleza, decía Newton. Por eso que él observó tanto la naturaleza que pudo delimitar una de sus leyes, ¿no? La gravedad. Un cuerpo de mayor masa trae un cuerpo de menor masa, ¿no? Entonces, y eso que Newton decía en el siglo XVII en Europa, lo hacían acá los hombres de Chavín. Profesora, estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo. O sea, sus sacerdotes observaban muy bien la naturaleza y sabían cuándo iba a haber lluvia, cuándo no, ¿no? Y eso es un conocimiento empírico, porque en base a las experiencias vas aprendiendo, ¿no? Empírico. Y esa fama despertó pues que mucha gente viaje al templo. Ahora, tú no vas a llevar dinero porque no tenían noción de lo que ellos no conocían el dinero como tú o como yo. Entonces, ¿qué vas a llevar? Algo que sea el reemplazo del dinero en el mundo andino. ¿Y qué es el reemplazo del dinero en el mundo andino? Las ofrendas, pues. Las ofrendas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a llevar? Si tú ibas de la sierra, llevabas el bronce, llevabas la hoja de coca, llevabas el charqui, llevabas el cuero de llamas, de alpacas, llevabas raíces de quinoa, kiwicha. Si tú ibas de la selva, hoja de coca, café, ¿no, profesor? Animales exóticos, plantas exóticas, como por ejemplo la uña de gato, ¿no? Que cura o cicatriza las heridas. Si tú venías de las costas, pescados, mariscos, ¿no? Algunos animales de las lomas, ¿no? Si tú venías del norte, espondilus, muyu, concha, o sea, llevaban muchas ofrendas y los entregaban a los sacerdotes de Chavín.